desde Génesis hasta Apocalipsis, ninguno de los capítulos tiene títulos. O sea, no existen esos títulos. Esos títulos no figuran en los textos originales. Esos títulos han sido puestos en cada uno de los textos por medio de los copistas, los que vieron el texto, las copias originales y lo copiaron sea al inglés, al francés, al alemán, al castellano. Para hacer más sencilla la lectura, le pusieron títulos, pero esos títulos en las copias originales no están. Entonces tenemos que tener en cuenta eso cuando leemos la Biblia. No solamente leer y decir, acá está, ¿qué capítulo corresponde? A ver el título, la multiplicación del pan. Porque ese título no está. Por ejemplo, leemos en otros, la parábola del hijo pródigo. Ese título no está en los textos antiguos originales. No hay un título. Entonces, como eso hay muchos casos, muchos ejemplos que de alguna manera influencian cuando vamos a leer. Entonces, usted lee Juan capítulo 6, del 1 al 10, 11, donde hemos leído, no menciona la palabra multiplicación. Y si literalmente queremos leer lo que allí está para interpretarlo, no hay una multiplicación. No es que habían 3, 4 o 5 objetos y Jesús hizo que fueran 200, 300, 500 o 3000. No, no es así. Eso no hay. Denme un momentito, por favor. Perdón, disculpen. Entonces, eso es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, si leemos el capítulo 6, estas partes que tienen que ver con eh, el pan, el pescado, Jesús, los discípulos, y cómo son alimentadas esas multitudes. Entonces, al no haber ese título, al no haber esa explicación, yo me pregunto y nos preguntamos todos, ¿de dónde salió esa interpretación de que Jesús multiplicó panes? Porque no es una multiplicación ni es una referencia bíblica, porque no dice en ese pasaje que multiplicó panes. Eso ha sido en base a los títulos que le han puesto, que durante años y décadas se ha leído el título, la multiplicación de los panes. Pero ahí no ha habido multiplicación de panes. Por eso tomé el pasaje de Juan, porque los otros tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, no mencionan al muchacho, pero Juan sí lo menciona. Y por eso es importante, y en varios trabajos les he marcado, esta es la clave. Trae a un muchacho y el muchacho comparte lo que tiene. Da, se desprende de lo que tiene. Uno de ustedes me puso, el más insignificante da lo que tiene. Esa es la idea. La enseñanza es que si un muchacho joven, puede ser un preadolescente o adolescente, lleva sus panes y sus pescados por comentarios, porque vio la necesidad, porque le preguntó a Andrés, porque lo llamó, eso no lo sabemos. Y él lo ofrece. Si él lo ofrece, es el ejemplo para decirle a los demás, vamos a dar gracias por esto, miren el ejemplo. Los manda que se sienten en grupos y él entrega lo que el muchacho le dio y dice, repártanlo, como diciéndole, ¿vieron lo que él hizo? Ahora, no era como dije ese día, el muchacho el único que tenía panes y pescado. Como expliqué en esa segunda clase, eso era como llevar, como se dice modernamente en el Perú, una vianda, un refrigerio, algo para comer en el camino. Entonces, no solo lo llevaba él como muchacho, las demás personas también.
Entonces, todos comparten. Esa es la idea. Así como Él dio lo que tenía para que comieran, Jesús dice, denle a los demás y ustedes sigan el ejemplo. Por eso el ejemplo es el joven, ese chico menor. Y siempre Jesús en lo que enseña va a tomar ejemplos. La mujer samaritana, la mujer con flujo de sangre, el centurión romano, la mujer encorvada que vino a buscar sanidad, el ciego que no podía recuperar la vista, el paralítico, los leprosos. Siempre va a tomar una figura de aquel entonces que no era considerada, que era discriminada, dejada de lado, y la va a poner como ejemplo, la va a restaurar, la va a restituir para que esa persona sea su ejemplo hacia los demás que teniendo, pudiendo, habiendo o debiendo, no lo hacían. El milagro allí es el compartir. Yo sé que les parecerá raro porque por años se ha hablado de multiplicar panes, pero el milagro no es multiplicar panes. El milagro es compartir lo que tenemos, porque todos tenían algo, porque esta era la costumbre. Y el ejemplo, repito, es el joven. Eso en relación al pasaje del, de Juan. El otro pasaje que he revisado las otras tareas, que es el de Mateo 11, 11 al 19. En el de Mateo 11, 11 al 19, si me permiten lo voy a buscar. Habla allí de Juan el Bautista, habla de Jesús, habla de las diferencias que habían entre ellos, habla de las dificultades que existían entre uno y el otro, y que uno tenía una vida asceta, aislada, eh, basada en una comida muy distinta, basada en una vida distante, basada en una vida totalmente apartada. Y Jesús es el otro lado, que tenía una vida pública, que tenía una vida que se relacionaba con todos, que tenía una vida que se vinculaba, que se identificaba con la gente, que participaba de la vida cotidiana con ellos, que no importaba si la persona tenía o no tenía pecado, vivía o no vivía mal. El concepto de los religiosos de aquel entonces, que si alguien se vinculaba con alguien con pecado, se contaminaba igual que ellos, ¿no? Pero el concepto de Jesús no era ese. Jesús no se contaminaba andando con personas que tenían otro estilo de vida u otra forma de ser. Entonces, la idea que tenían los religiosos era que, por ejemplo, no debía juntarse con cobradores de impuestos y publicanos porque estas personas eran impuras, porque hacían negocios con los no judíos, con los gentiles, porque manejaban dinero, porque coimeaban en su trabajo y eran despreciables. Entonces, al verlo a Jesús con estas personas, era un escándalo. Los religiosos no se juntaban a las mujeres que se prostituían, no porque estuviera para ellos mal la prostitución, porque eso a ellos no les importaba y lo permitían. Era porque lo que sucedía es que esas mujeres no traían las ofrendas al templo, porque ellos no las dejaban entrar al templo, porque estaba establecido que para poder dejar esa vida había que traer una ofrenda que más o menos abarcaba como el sueldo de un trabajador de todo el año. Entonces, iba a ser imposible que lo puedan juntar. Entonces, nunca podían acercarse. Entonces, para ellos eso era rechazado y era un escándalo. Y así situaciones como esas hay un montón de rechazo, de discriminación. Entonces, a esos que eran rechazados y discriminados, a esos se acerca Jesús. Por otro lado, mientras que Juan el Bautista bebía agua, comía miel, comía langostas, o sea, comida, diríamos, por llamarlo así, de tipo de dieta o vegetariana. Jesús no. Jesús comía lo que le ponían en la mesa. Lo que le servían, él comía. No lo discriminaba, no lo botaba ni lo dejaba de lado. Eso era un escándalo para él. Mientras que Juan el Bautista solo bebía agua, la costumbre en aquel entonces era no beber agua porque venía sucia o contaminada. Entonces había que beber vino, porque el vino, al fermentar con el alcohol, mataba los microbios. Entonces en las mesas se servía justamente vino. Ese concepto de ese tiempo se mantuvo en Europa hasta en los siglos XV, XVI y XVII en la Edad Media. En la Edad Media en Europa, por eso vemos a veces en las películas que los monjes elaboraban cerveza,
y que en algunos conventos se producía vino. Y uno dice, ¿cómo es posible? Es que no existía una prohibición sobre estos líquidos o elementos. Al contrario, por tener alcohol, los bebían porque consideraban que el agua traía enfermedades, que el agua podría venir sucia o que el agua les iba a traer algún daño a la salud. Entonces, no era solamente en esa época, viene desde atrás. Entonces Jesús participaba con ellos cuando les servían vino en las mesas junto con los discípulos y los demás, porque eso era común y era parte de su cultura. Entonces las diferencias entre Juan el Bautista y entre Jesús eran enormes. Ese es el conflicto en el texto, que mientras Juan el Bautista, por su concepto y su creencia, se aislaba, Jesús se involucraba. Mientras que a Juan el Bautista lo veían como un loco, como un endemoniado, a Jesús lo veían como un liberal, como un irrespetuoso y como un incumplidor de los ritos religiosos que habían impuesto los rabinos y los sacerdotes. Entonces, ese era el enfrentamiento. Por eso, que también se ha dicho por años, cuando la madre le dice a Jesús, en Juan también, que se quedaron sin vino, y las interpretaciones dicen no, que era jugo, que era mosto sin fermentar, no, que era agua, pero con sabor a la fruta. Mire, todo eso son inventos, porque en ese tiempo el tomar y participar del vino era parte normal, era su cultura. Entonces Jesús no hizo que el agua tenga sabor a vino, Jesús no hizo que el agua tenga gustito a vino, Jesús no hizo juguito de uva. Por eso lo dice el jefe de la cocina. ¿Quién, después que han bebido, saca el mejor vino? Porque diciendo ya ni se van a dar cuenta, no lo van a disfrutar. Porque lo que hizo Jesús es vino, porque eso era común. Y él participaba de estos eventos junto con las personas. Entonces, la diferencia entre Juan el Bautista y Jesús es que mientras uno se aísla y tiene una vida asceta, límite en el extremo de no vincularse, Jesús hace lo opuesto. Se vincula en todo, se relaciona en todo, anda con todos al extremo, como dicen algunas versiones antiguas, de llamarlo comilón, bebedor, amigo de prostitutas y que anda con pecadores y gente de mal vivir. Entonces, en varios he hecho este yo comentario, en las aplicaciones que ustedes me han dado, me han hablado de eh, que ellos se olvidaron de los conceptos espirituales, que ellos dejaron de lado la doctrina que les enseñaron, que habían diferencias en el cual ellos rechazaban a Cristo y también rechazaron a Juan. Pero dicen, no, no hay una aplicación allí. La aplicación en un estudio es una vez que observé, según ese método, una vez que interpreté lo que el texto me está diciendo, aplico lo que el texto dice. Y una de las preguntas en la práctica era, ¿eso se puede comparar al día de hoy? Y si se puede, ¿cómo sería? Y nadie lo hizo. Por ahí un atisbo, uno de ustedes o dos, me pusieron una leve idea, que les puse esto se puede ampliar. O es muy general, debería ser un poco más específico. Más bien, les dejo como reflexión. En nuestro tiempo, ¿qué es lo que más somos en las iglesias? ¿Somos Juan el Bautista o somos Jesús? ¿Qué somos? Yo he visto hasta en iglesias que a los hermanos se les prohíbe ir al bautismo del vecino, del familiar o del amigo, porque no puede participar de un rito pagano. Es lo mismo que hacían los religiosos en el tiempo de Jesús, que condenaban y señalaban a Jesús porque no practicaba sus ritos. Y veo que a veces estamos haciendo lo mismo. Y somos más Juan el Bautistas que seguidores de Cristo. Entonces le dejo con esta idea. ¿Dónde cree usted que Jesús estaría si él estuviera viviendo ahora en nuestro tiempo? ¿Usted realmente cree que él estaría en alguna de nuestras iglesias?
¿Qué se sentaría en nuestros cultos? Según lo que vemos en las Escrituras, Jesús andaría en las calles. Jesús andaría con la gente de mal vivir. Entonces, cuando nos acerquemos al texto y analicemos, por eso hablamos al inicio de los lentes con los que venimos. Saquémonos los lentes y miremos el texto trasladándonos a la época. En muchos de los trabajos ustedes me han hablado, que yo lo respeto, pero me han hablado de lo que ustedes interpretan, de la creencia que ustedes tienen, pero no me han hablado de lo que el texto dice. Y con la última tarea que no voy a aclarar porque varios falta que entreguen, entonces no voy a explicar mucho porque hay que hacer el trabajo. Pero dice Mateo 6 del 1 al 4. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas ni en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados que no se entere tu mano izquierda de lo que hizo tu mano derecha, pero que tu limosna sea un secreto, así tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tiene que ver, en pocas palabras, para no explicarlo porque falta que entreguen algunos trabajos. Primero, tiene que ver con la justicia. ¿Por qué? Porque la limosna en aquel entonces era un acto de justicia. La justicia estaba aprobada por la ley. Perdón, la limosna estaba aprobada por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que según la ley estaba correcto era pedir limosna. Entonces mucha gente vivía pidiendo limosna. Cuentan los historiadores que Jerusalén estaba llena de limosneros, especialmente cuando llegaban las fiestas populares, la Pascua, los tabernáculos, la fiesta de las trompetas. O sea, se llenaba de limosneros y no eran mal vistos ni rechazados. Al contrario, había que hacerlo. Y el concepto que había era que había que dar limosna, pero no como lo que me sobra, no nuestro concepto de hoy, a veces muy evangélico o muy católico, que la limosna es meter la mano al bolsillo y sacar moneditas, 10, 20 céntimos, 50 céntimos, y le damos. Ese no es el concepto que existía en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús el concepto que había era que esa limosna, esa ofrenda, debía ser lo más grande, porque darle eso a esa persona en un estado de miseria en el que se encontraba, era como hacerlo, como dice en otro texto, por los más pequeños, era hacerlo por él. Sin embargo, hoy en día hay más énfasis en las ofrendas dentro de la iglesia o en los diezmos dentro de la iglesia que en la limosna hacia los necesitados. Hoy los presupuestos de las iglesias, algunas, más es lo que se va a gastar dentro y lo que se va a gastar en sueldos que lo que se va a dar a los necesitados. A los necesitados se le da un porcentaje. En sueldos y gastos de local y de servicios se va el resto. Por eso preguntaba, si Jesús estuviera en nuestro tiempo, yo le pregunto a usted y me echo la misma pregunta. ¿Iría a su iglesia? ¿Estaría de acuerdo con su iglesia? ¿Practicaría sus creencias y sus ritos? Usted me dirá, no, pero en nuestras iglesias no hay ritos, esos son los evangélicos, los católicos, perdón, nosotros somos evangélicos. La iglesia evangélica tiene tantos ritos como la iglesia católica. Por ejemplo, es un rito, aquello que se repite y se practica en sentido de reconocimiento o adoración, de respeto o de formar parte de un funcionamiento religioso. El llegar y decir, pongámonos de pie, vamos a leer la Biblia. Eso es un rito. El terminar de leer la Biblia o empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un rito. El entrar a la iglesia y decir, shh, no hablen fuerte. Eso es un rito. Tenemos un montón de ritos dentro de la iglesia. Y lo seguimos repitiendo y practicando porque creemos que así debe ser. Pues a veces miramos a la iglesia católica
Y decimos, oh, está llena de ritos. ¿Y los ritos evangélicos? Los ritos en las iglesias en los cuales instrumentos nuevos no usamos. Instrumentos electrónicos no usamos, solo los que sean de mano y no sean electrónicos, porque esos son del mundo. Eso es un rito. ¿Cuántos ritos hay que se siguen repitiendo? Todos esos conceptos que están en los lentes que nos ponemos, así venimos a leer el texto. Entonces, muchas veces leemos en el texto lo que nosotros queremos leer, no lo que el texto dice. Si hay alguna pregunta o un comentario hasta aquí, antes de empezar la clase de hoy, adelante. Pastor, Sí, dígame, le escucho. buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches. Pastor, en todo caso, no es una pregunta, pastor, la que quiero hacer, sino me llevaste a una reflexión y ayúdanos en esto. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer correctamente entonces? ¿Relacionado a qué, hermano? A lo que estamos mencionando, pastor. O sea, si bien es cierto, vivimos como vivían los fariseos, hacían ritos de todo y exigían demasiado. Y hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Criticamos Mm, y estamos ahí también haciendo los mismos que la Iglesia Católica, por ejemplo. Entonces, más o menos, ¿cómo debería de ok, ser entonces nuestro comportamiento, pastor? ok. Gracias, Edgardo. Fíjense, no significa que nuestras iglesias estén mal. No estamos diciendo que somos idénticos a ellos. Lo que estamos tratando de darnos cuenta es que estamos repitiendo muchas cosas simplemente por tradición, que no es mala la tradición, pero si la tradición termina limitando, como se dice en muchas de las iglesias, la libertad que da el Espíritu de Dios, entonces ya tenemos un problema. Y eso es lo que le decían con Jesús. Jesús vino con el reino de Dios a, no es el tema, pero para más o menos resumirlo, a enseñar una nueva forma de vivir. Reino de Dios para Jesús en el texto bíblico es una nueva manera de vivir. Vivamos de una manera diferente. Eso es lo que Jesús trae. Jesús no viene a decir al judío no seas judío, o al griego deja de ser griego, o háganse todos judíos. No viene a hacer eso. Por eso dice, yo no vine a cambiar ni una jota ni una tilde. O sea, Él no vino a cambiar nada de eso. Él no vino a imponer una religión. Él no vino a formar un movimiento revolucionario que te masas, que tome el control. No vino a eso. Él vino a decirle al ser humano, debes de vivir así. Esto no hagas, esto sí. Ahora, si lo que no debes hacer, quieres hacerlo, está bien. Asumirás tus consecuencias. ¿Qué deberíamos tomar nosotros como creyentes? Yo no sé si les conté a ustedes, porque estoy dando también otro curso en otra institución, creo que fue con ellos. Eh, brevemente, yo en mis estudios, en unos estudios universitarios, en uno de los cursos que he llevado, una especialidad, tuve un profesor. Este profesor, le doy este detalle para que entiendan de dónde viene la fuente, que no es un invento ni una suposición. Este profesor era de ascendencia hindú de la India y él había sido creyente hindú, pero cuando él migra a América, conoce el Evangelio, le enseñan de Cristo y cree en Jesús y acepta el cristianismo. Entonces él empieza a estudiar. Este hombre, en el tiempo que yo estaba estudiando esta especialidad de la universidad, él era el presidente de la Asociación de Terapeutas en áreas de psicología en los Estados Unidos. Él tuvo el privilegio de tenerlo como profesor. Es el profesor Yang Chang. Él había sido alumno de un profesor anciano que había sido parte del equipo de asesores, consultores, consejeros, como se quiera llamar,
del líder de la India, Mahatma Gandhi. Este contaba, y le había dicho a mi profesor, que él se sorprendió un día cuando entró a la oficina de Mahatma Gandhi, antes de salir a caminar a las calles, y lo vio que leía 3 libros. Uno era el libro que ellos leían de su religión, otro era un libro de anécdotas, historias, y el otro era un libro con una cobertura, una pasta negra. Y así lo vio por varios días, y una de las veces ya se quedó con la curiosidad. Entonces lo fue a buscar. Y le dijo, ¿no? Maestro Gandhi, usted lee todas las mañanas 3 libros. Yo sé cuáles son los otros 2. Pero el tercer libro negro que usted lee, ¿qué es? Y Gandhi sonrió y le dijo, ah, ese libro es la Biblia. Y él sorprendido porque era hindú, le dijo, pero maestro, ¿cómo usted va a leer el libro de los cristianos que han venido acá, y se refería a los ingleses, que han venido acá a dominarnos, a explotarnos, nos han matado, nos han abusado de nosotros? ¿Usted cree en ellos? Y dijo, no, 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 yo no creo en los cristianos. Yo creo en la enseñanza que da el Dios de los cristianos. ¿Pero y qué lee usted? Le dijo. Yo leo todas las mañanas el Sermón del Monte del Jesús de los cristianos. Y me hago una pregunta. ¿Qué voy a aplicar hoy en mi vida? Cuando yo me enteré con eso, se lo digo personalmente y con compañeros que estudiamos también hacemos los comentarios, para mí fue como una cachetada, porque ni yo hacía eso conociendo el Sermón del Monte. Y dije, qué increíble. Entonces, nos preguntamos a veces, ¿hacia dónde debemos avanzar? ¿Cómo debemos encaminar a los creyentes, a los que llegan a la iglesia, a la gente del barrio, de la comunidad, a mis amigos del mercado, a mis amigos de la cuadra? Creo que una respuesta podría ser, usted conoce el Sermón del Monte, lo aplica, conoce las bienaventuranzas, la aplica. El Sermón del Monte, si quiere verlo así, son las pautas que da Jesús para vivir el reino de Dios en esta tierra, hasta que se consumen los tiempos y lo que tiene que ver con el futuro. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? O sea, llevar a la práctica eso. Y uno de ellos es el pasaje que les di para la tarea que había que presentar hoy, la limosna. En otra es la oración, en otro es no juzgar. Alguien en uno de los trabajos me puso eso, que me pareció interesante, que una de las enseñanzas que podría sacar de este estudio era que no había que juzgar y que había que aceptar a aquellos como venían, sin juzgarlos. Si usted se fija y lee y quieren ustedes realmente ser iglesias que anuncien el mensaje de Cristo, que transmitan la verdad de Cristo, métanse, escudriñen la vida de Jesús. ¿Cómo vivía Jesús? ¿Qué decía? ¿Qué enseñaba? ¿A quiénes denunciaba Jesús? Termino con este ejemplo. Jesús no van a encontrar que haya denunciado a una persona del pueblo, o como diríamos modernamente, a un ciudadano, por lo que hace, por lo que dice o cómo vive. Y eso no significa que vivían bien, y eso no significa que Jesús los aplaudía. Jesús a quienes denunciaba eran a las autoridades romanas, a las autoridades religiosas y a los maestros que enseñaban, como dice el texto, los falsos maestros. A ellos los denunciaba. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían la autoridad y teniendo la autoridad estaban haciendo algo malo. Y por lo malo que ellos hacían, todos los demás terminaban siendo cómplices. Lean los evangelios. A veces, a veces algunos me dicen, no, pero Pablo dijo, no, pero Pablo habló.
A veces los cristianos somos más pablistas que cristianos. Y tenemos que ser cristianos. Si entendemos el mensaje de Jesús, nos vamos a dar cuenta que lo que Pablo decía no es como nosotros lo interpretamos. ¿Qué podemos hacer? Volvamos a los evangelios. Aprendamos de Jesús. Y como vamos a ver hoy, en este breve video, salgamos de ese espacio, salgamos de ese lugar que nos encierra, que nos limita. Si no se escucha el audio, me avisen, por favor. El conocimiento, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Se escucha el audio? No, profe, no hay Sí, audio. pastor. Ok, ok. ¿Sí o no? Sí, pastor, se escucha. Ok, gracias. Bajito, pastor. Bueno, vamos a subir el volumen, no se preocupen. Observemos con detalle, con detenimiento el video. Solo les digo el tema, probablemente lo conocen. El filósofo griego Platón le llama, o se llama esto, la caverna de Platón. Y él quiere explicar cómo las personas viven o cómo las personas leen la vida. Y a nosotros nos va a servir para entender cómo vamos a acercarnos a leer el texto. ¿Qué es la realidad? El conocimiento. ¿Cuál es el sentido de la vida? Grandes temas que podrías abordar figurativamente explicando la existencia como un viaje por un camino o por el océano, una escalada, una guerra, un libro, un carrete de hilo, un juego, una ventana de oportunidad o un parpadeo demasiado corto de la vida de una llama. Hace 2400 años, uno de los pensadores más famosos de la historia dijo que la vida es como estar encadenado en una cueva, obligado a ver sombras que revolotean por una pared de piedra. Bastante alegre, ¿verdad? Fue lo que en realidad sugirió Platón en su alegoría de la caverna, incluida en el libro séptimo de La República, en la que el filósofo griego imagina la sociedad ideal, analizando conceptos como justicia, verdad y belleza. En la alegoría, unos presos han sido confinados a una caverna desde su nacimiento, de espaldas a la entrada, sin poder girar la cabeza ni ver el mundo exterior y con un fuego detrás. Ocasionalmente, gente y otras cosas pasan por delante de la entrada de la cueva, proyectando sombras en la pared que ven los cautivos. Los prisioneros nombran y clasifican estas ilusiones creyendo que perciben entidades reales. De repente, un preso es liberado y llevado fuera por primera vez. La luz hiere sus ojos y encuentra el nuevo entorno desorientador. Cuando le dicen que las cosas alrededor son reales, mientras que las sombras eran meros reflejos, no puede creerlo. Las sombras le parecían mucho más claras, pero poco a poco sus ojos se adaptaban hasta poder mirar los reflejos en el agua, los objetos directamente y finalmente el sol, cuya luz es la fuente última de todo lo que ha visto. El prisionero vuelve a la cueva para compartir su descubrimiento, pero ya no se acostumbra a la oscuridad y tiene dificultad para ver las sombras en la pared. Los otros prisioneros creen que el viaje lo ha hecho estúpido y ciego y se resisten violentamente a cualquier intento de ser liberados. Platón presenta este pasaje como una analogía de lo que se siente siendo un filósofo tratando de educar al público. La mayoría de las personas no solo está cómoda en su ignorancia, sino que es hostil a cualquier persona que la señala. De hecho, en la vida real, Sócrates fue condenado a muerte por el gobierno ateniense por perturbar el orden social. Y su alumno Platón pasa gran parte de La República despreciando la democracia ateniense mientras fomenta el Estado dirigido por reyes filósofos. Con la parábola de la cueva, Platón puede que argumente que las masas son demasiado tercas e ignorantes para autogobernarse. Ok, hasta ahí.
pensando en esta historia, en esta alegoría, como bien se llama, ¿cómo podemos ahora nosotros ubicarnos en esa situación y cómo podemos entender o llevar a comprender esa misma historia? Hoy en día, mientras voy a compartirles lo de hoy, primero, para ubicarnos en esta alegoría, esas personas que se describen, ¿dónde se encuentran? Según el video que vimos. En una cueva. Ok. Verlo. ¿Quiénes son esas personas? Son prisioneros, presos. Ok. Y los que les hacen ver las imágenes indirectamente son casi como presos también, ¿no? Porque tienen que estar pasando figuras para que los otros vean. Es como dicen a veces modernamente, ¿no? No solamente está preso el delincuente en la cárcel, sino también está preso en la cárcel el guardia que lo cuida. Con la diferencia que el guardia que lo cuide está preso en la cárcel 8 o 12 horas y puede salir, el preso está de por vida. Pero al final de cuentas ambos son presos. ¿Qué es lo que ellos ven dentro de la caverna? Sombras que para ellos son reales, son la verdad. Esos que se encargan de proyectar las imágenes, perdón, ¿qué les hacen ver? ¿Qué les hacen creer? Que, por ejemplo, tomando una de las ideas que se veía, que una persona es más o menos así, de ese tamaño, y es más o menos sombreada negra, no se ven los ojos, no se ve el cabello y se ve la silueta. ¿Qué pretenden mostrarles? Una idea de algo que ellos no conocen. Lo interesante es cómo reacciona el personaje que sale de la caverna. Esta persona que se suelta o es liberada. Dice que cuando recién sale, no puede mirar la luz del sol hasta que sus ojos se van acostumbrando. Y descubre que lo que él veía eran sombras y que lo que él puede ver ahora es la realidad. Que él vio la sombra de un árbol, pero que el árbol existe. Que él vio la sombra de una persona, pero la persona existe. Que él veía un fuego atrás de él, que daba calor, que podía ser el sol. Pero ahora se da cuenta que el sol es mucho más grande, calienta mucho más. ¿Qué pasa cuando este sujeto regresa? Afuera se acuerda que él tiene amigos y vuelve y les cuenta todo lo que ve afuera. ¿Y cómo dice que lo tratan? Como loco. Le hizo mal salir. ¿Recuerdan cuando analizamos a Juan el Bautista? ¿Qué le decían? Está endemoniado. Este está loco. No le decían los fariseos y los saduceos a Jesús que él hace los milagros o las obras por obra de Belcebú. Cuando viene a enseñarles lo que debe ser, no lo entienden, no le quieren escuchar. ¿Qué hacen con este hombre dentro de la caverna? Lo golpean. Son violentos con él. En otras palabras, lárgate. ¿Por qué sucede esta situación? ¿Por qué estas personas no se dan cuenta? ¿Por qué estas personas viven así? ¿Y existe en nuestra actualidad alguna situación parecida? ¿Hay hoy en día cavernas?
Según el video, ¿en qué se asemejan las personas dentro de la cueva? A, específicamente, para ubicarnos en nuestro tema, a la forma como leer la Biblia. Cuando usted se acerca a leer la Biblia, ¿cómo se acerca? ¿Está viendo dentro de una caverna? ¿Está viendo el todo? ¿Ve sombras? ¿Cree lo que le están mostrando? ¿Afirma lo que le dijeron? ¿En qué se asemejan las personas de la caverna a aquellos que leen la Biblia sin comprender lo que están diciendo? ¿En qué se comparan esas figuras que se ven con las enseñanzas de la Biblia? ¿Recuerdan cuando empezamos y que pusimos el ejemplo de los ángeles? Y yo le mostré 4 imágenes de ángeles, uno alto, rubio, blanco, con ropas resplandecientes de ojos celestes, un segundo ángel, como se describe en la Edad Media, con una cara media de animal, con orejas puntiagudas, como una gárgola, un tercer ángel, con mitad de cuerpo animal y mitad de cuerpo humano, y un cuarto, con vestiduras doradas, como si fuera un rey, pero con cara de animal. Y casi todos llegaban a la conclusión que el ángel era el primero. Es que muchas veces tenemos figuras que nos han dicho y creemos que así es. Y simplemente las repetimos, pero no las encontramos en las escrituras. ¿Y quién sería hoy el personaje que sale de la caverna? ¿Usted? ¿Su iglesia? ¿Los líderes, los discípulos que usted está formando? O más aún, ¿cuál sería hoy la caverna? Porque este mundo no es la caverna. Ese mundo es el espacio donde está la caverna. Creo que este video nos hace reflexionar muchísimo sobre situaciones, vivencias, pensamientos, ideas. Bueno, si consideras, Edgardo, que, que sos el que salió de la caverna, qué bueno. Y probablemente saliendo te va a molestar la luz. Y algunas cosas van a chocar. Y otras van a ser difíciles. Pero poco a poco irás acostumbrándote a esa luz. Y cuando tengas que mirar nuevamente la caverna, dirás, pero no se ve bien. Así no es. Y en eso quiero que meditemos y reflexionemos hoy, antes de entrar al método que nos corresponde. La forma que tienen ustedes de acercarse a la Biblia, ¿se asemeja a la caverna? La forma, como preguntaba Edgardo antes, la forma como de algunas de las cosas que se dan en nuestras iglesias, ¿se asemejan a la caverna? Sobre todo esto que he preguntado, he interrogado, díganme sus comentarios, por favor. Les escucho. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Encio. Compañero, buenas noches, hermano, buenas noches. Y es verdad, creo que nosotros no analizamos a las escrituras en su contexto histórico real, sino analizamos o lo interpretamos considerando nuestra realidad, nada más, ¿no? Entonces, no vamos a lo que realmente, cuál era la figura, ¿no? Como la planta, solamente quizás acogemos a la sombra, ¿no? Y nosotros explicamos de la sombra, no de la planta real, ¿no? Pues que nosotros nos acercamos al estudio bíblico con nuestra realidad, con nuestra mentalidad de esta realidad, ¿no? Que la, y la
las escrituras, las más últimas fueron, pues, ¿no? Hace 2000 años, Así ¿no? es. Y los otros son casi 3500 años atrás, entonces, y todo ha cambiado, ¿no? Tanto se ha cambiado y nosotros cometemos el error de presentar, de interpretar literalmente en nuestra realidad. Ujú. Gracias, Asensio. ¿Alguien más? Buenas noches, hermano. Buenas Buenas noches, noches. Víctor. Está en la sala. Bueno, hace pensar mucho respecto al proceso, ¿no? Veo dos procesos. Uno, el que se imparte en las iglesias y el que muchas veces sin cuestionar recibimos, aceptamos y tratamos de vivirla. Otro espacio veo los centros de formación teológico, ¿no? Seminarios, institutos, en el que se estudia la palabra, pero muchas veces es como la caverna en la que Mm, tienes que tomar lo que te dan, ¿no? Y como te lo dan, cuadrado, triangular, y vas mm, replicando eso. O sea, no hay esa capacidad de análisis crítico en el sentido bueno, ¿no? correcto. Es decir, ¿por qué? ¿Cómo yo en mi contexto será? ¿No será? Tendrá que ser porque te dicen cómo debes caminar. O sea, no estoy negando todo ello. Hay muchas de las cosas son buenas, pero a veces Así son es. exageradas. ¿Cómo tienes que vestirte? ¿Cómo debes estar en la iglesia? Y a veces hasta te invitan a tener una doble forma de vida, ¿no? Ujú, Porque en la iglesia tienes que venir bien, con tu camisa bien planchada, bien vestido, y tienes que tener un lenguaje X, debes proceder de maneras determinadas, pero en realidad debemos ser personas tan iguales en la casa, en el trabajo y en la iglesia, con los principios que aprendemos, pero no necesariamente con esos moldes, ¿no? ujú, René Padilla decía, el Evangelio nos ha llegado a América Latina no como una semilla, sino con la planta y el molde de su maceta. mm, Entonces seguimos en ese molde de maceta que tiene que mm. ser como un cono y debemos tener formas y por eso creo que no progresamos en nuestro análisis, ¿no? Por ejemplo, el expositor de la palabra comparte y muchas veces te vas con muchas dudas. ¿Quieres hacer alguna pregunta? No, no se puede hacer pregunta. Mm, Entonces, qué interesante sería estudiar la palabra entre todos y no que me lo estudien, ¿no? correcto. Estudiaremos todos, aprenderemos todos, pero no me impongan lo que piensan, ¿no? Solo eso, hermano, gracias. Gracias, Víctor. Es muy cierto. Es que inicialmente, hermanos, vamos a llamarlo movimientos, porque no eran organizaciones formadas. Los movimientos cristianos empezaron así, por mencionar así, no voy a hablar nadie en especial, sino en general. Cuando empieza el movimiento, por ejemplo, con Martín Lutero, así empieza. O sea, Martín Lutero no se pone en la iglesia y dijo, "Ah, yo voy a predicar ahora, yo soy el líder, síganme a mí". Él no quería que nadie lo siga. Él lo que quería es que se enseñe la escritura como debía enseñarse. Y empieza todo un movimiento que conocemos como iglesia luterana. Y así en las distintas épocas, igual, en la Inglaterra cuando había pobreza, abuso, maltrato, sucede lo mismo. Surgen dos personajes, William Booth y John Wesley. Ambos venían de la iglesia anglicana, que es una iglesia conservadora, cerrada, cuadriculada. ¿Qué hace William Booth? William Booth se va al puerto de Londres y ve que en el puerto de Londres habían borrachos, prostitutas, gente de mal vivir y vagos tirados en el suelo. Y él dice, estos nunca van a llegar a la iglesia. Entonces va a la iglesia y les cuenta, y en la iglesia le dicen, no, si quieren que Dios los traiga y acá se compartirán. Y él los va a buscar, pero no los va a buscar para decirles, estás en pecado, te vas a condenar, te vas a ir al infierno. No porque eso no sea cierto, sino porque el primero va a suplir una necesidad. ¿Y qué hacía? Les llevaba chocolate caliente y algún trozo de algo para comer.
Y cuando ya lo veían, lo llamaban. Y le empezaban a preguntar por qué él era así. Y él le decía por qué él amaba a Dios. Y ellos decían, Dios no existe, mire cómo vivimos. Y así empezó el movimiento de William Booth, que hoy en día se conoce como el Ejército de Salvación. John Wesley salió igual de la iglesia anglicana, porque salió a las calles y se dio cuenta que en medio de la enorme depresión social y de la crisis económica que vivía Inglaterra en aquel entonces, el gobierno había autorizado que en cualquier lugar se pueda vender bebidas alcohólicas, que cada uno compita en competencias a ver quién vendía más, porque no había en qué trabajar. Entonces, ¿qué se había generado esto? Un gran problema. No había alcoholismo, como vemos hoy en día, en gente adulta. Había alcoholismo en la niñez. Niños menores de 12, 13, 10 años eran alcohólicos, porque en sus casas lo único que se podía vender para vivir en aquel entonces era whisky, y whisky barato de mala calidad que al final mataba a la persona. Al ver esto, John Wesley dice, estas personas no van a llegar a la iglesia. ¿Quién las va a ayudar? Y él decide reunirlos en grupos que él le llama bandas. Y cada grupo que él reúne le pone un encargado. Un hermano que era maduro y que conocía un poco las escrituras. Y le dice, te vas a encargar de enseñarles y orientarlos. Y así empieza a formar un montón de grupos. Hasta que la iglesia lo llama y le dice, si continúas con esto, te expulsamos de la iglesia. Y él dice, pero si yo los dejo a ellos, ¿quién se va a hacer cargo? Le dice, para eso está Dios. Y lo terminan expulsando. Y así comienza el movimiento metodista. ¿Cómo se origina todo el despertar pentecostal en Estados Unidos? Porque se vivía en un estado horrible de depresión, pero no de dinero ni emocional, económica. Había decaído la economía. Entonces no se sabía qué hacer. Entonces un grupo de hermanos decide reunirse en una casa. Encima eran discriminados en los otros grupos sociales porque no eran de raza blanca, lo digo con todo respeto. Eran morenitos, negritos. Entonces ellos deciden reunirse. Y entre ellos uno de los que está es William Seymour. Y empiezan a orar y a pedirle que Dios haga algo, porque lo que están viendo en su nación y en su país, en su barrio, es miseria, pobreza y desgracia. Y claman y oran y piden. Y en ese lugar, en la calle Azusa, en California, comienza el movimiento pentecostal. Todos surgieron en necesidades, hermanos, y en grupos que decidieron buscar a Dios, leer las Escrituras y dejar que Dios los guíe, dejar que alguien les enseñe. Así comenzaron. Y podría mencionarles diferentes otros movimientos iguales que hoy en día son grandes iglesias. Entonces, tenemos ese llamado. Es como decir, es un jalón de orejas. ¿Qué estamos haciendo? Y lo que mencionabas, hermano, es muy cierto, Víctor. Fíjense, dice el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso del 5 en adelante, conocemos el pasaje que se derrama el Espíritu Santo. Dice 2:5. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno les escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oíamos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. ¿Qué sucede fuera de lo doctrinal? Que no me voy a centrar en eso ahora.
¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué estaba sucediendo? Todo se estaba suscitando en un marco de libertad. Correcto, correcto. ¿Y iban a ser todos iguales? No, No, no era, y escuchen esa diferencia, y eso es lo que tenemos que ver en el texto, no era uniformidad, todos iguales, exactamente iguales, haciendo y repitiendo lo mismo. No era uniformidad, era unidad. La unidad no es que todos seamos iguales. La unidad no es que todos hagamos lo mismo. La unidad no es que todos pensemos lo mismo. Eso es uniformidad. Como por ejemplo vemos a los policías o los niños cuando van al colegio, les dan un uniforme. Todos deben ir iguales. Uniformidad. Allí en Pentecostés no hay uniformidad. Lo que hay es unidad. Somos distintos, hablamos diferente, creemos diferente, sin embargo, a pesar de eso, todos somos de un mismo sentido. Y esa es la clave. Y eso es lo que tenemos que comprender. No se trata de que hagamos que todos seamos iguales, que llegamos a la iglesia y todos queremos lo mismo, pensamos lo mismo, caminamos igual, nos vestimos igual y decimos lo mismo. Eso es uniformidad. Lo que el Espíritu Santo hace es unidad. Hoy en la clase tenemos unidad. Todos podemos pensar distinto. Podemos estar vestidos de distintas formas. Podemos estar viviendo en distintos lugares. Podemos creer distintas cosas, pero tenemos unidad. ¿Qué nos une? El afán de aprender, el deseo de estudiar, las ganas de descubrir, la expectativa de, yo quiero saber más. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo entiendo? Esa es la clave. Y a eso es a lo que tenemos que acercarnos. Esa es la idea a la cual tenemos que acercarnos. Entonces, para cerrar la idea de ahora, parar un ratito el break y retomamos. Observemos. ¿Dónde se encuentran las personas? Dentro de una caverna. ¿Qué ven dentro? Imágenes que no son reales. ¿Quiénes se encargan de las provisiones de la caverna? Otras personas que también están adentro, pero que no viven y ven lo que ellas ven. Son aquellos que ven otras cosas y creen otras cosas. ¿Qué pretenden mostrar estas personas? Algo a medias. Tal vez su intención no es engañarles, pero muestran algo a medias. ¿Cómo reacciona el personaje que sale de la caverna? Totalmente sorprendido. Es chocante el evento. ¿Cuál es el trato que recibe el personaje cuando vuelve de la caverna? Violencia, rechazo, incomprensión. ¿Por qué cree usted que sucede esta situación? Porque, como decía uno de ustedes, es un conflicto. Es lo que me dicen y lo que descubro. Es lo que creí que era y ahora me di cuenta que no es. ¿Por qué cree usted que esto sucede, esta situación? Por ese conflicto que se genera. ¿Conoce una situación parecida en la actualidad? Bueno, tenemos varias. Entonces, hoy vamos a entrar al método sintético. Y como lo dice su palabra, es resumir lo más que podamos el estudio. Entonces, paramos acá, a ver, 15 minutos o 10 minutos y retomamos a las 9. ¿Ok? Para que vayan a los servicios, puedan servirse algo, ingerir algo y retomamos.